¿no? Por me parece una tarde maravillosa, muy interesante, que nos ha sacado a todos de los estudios, ¿no? Y hemos estado como volviendo a la arquitectura en mayúsculas, viendo intervenciones muy bonitas, ¿no? Y eso, pues, muchas gracias por asistir y también al público, que llevamos aquí ya bastante toda la tarde, ¿no? Se trataba un poco, ya lo había hablado con Edorta, de hacer algo, nada, unas reflexiones finales, algo, bueno, yo creo que lo que interesa también es, bueno, conocer vuestra opinión y también, pues, que se pueda generar un debate o dudas que pueda tener el público, ¿no? Yo quería lanzar una pregunta. El título de estas jornadas es Rehabilitar con Arquitectura, ¿no? Hemos estado haciendo anteriormente otras jornadas de patrimonio muy diferentes a esta selección de proyectos que nos habéis presentado, con unas escalas muy diferentes, ¿no? De entorno urbano, de un patrimonio industrial, de un edificio catalogado, un palacio, pero todas tienen en común, ¿no? Ese nuevo lenguaje contemporáneo que utilizáis para intervenir en un lugar o en un edificio histórico, ¿no? Entonces, la pregunta que quería lanzar es la importancia que tiene elegir el lenguaje correcto en cada ocasión y cómo afecta o cómo dialoga, ¿no? con lo histórico, con lo existente, ¿no? ¿Cómo se plantea? Entiendo que es una pregunta difícil porque cada proyecto será diferente, ¿no? Pero un poco esa reflexión, si podéis contarnos, ¿no? Explicarnos. Es la pregunta, porque es la pregunta del millón, claro. Es cuando te enfrentas a un proyecto de rehabilitación, pues de algo que tenga cierta complejidad en su lectura o en su, en fin, o en su análisis, pues efectivamente la actitud en la que nosotros, yo recuerdo cuando nos enfrentamos a esto, fuimos a ver, bueno, cosas que se habían hecho, ¿no? Vimos, bueno, todos viajamos, ¿no? Vemos cosas aquí en Italia, en Francia, o sea, pero fuimos Fernando y yo juntos a ver cosas pues por el centro, por Castilla, por Guadalajara, que conocíamos a algunos compañeros, ¿no? Y entonces vimos de todo un poco y sobre todo volvimos al estudio, teníamos muy claro lo que no queríamos hacer. O sea, eso era, y eso nos dio, o sea, nos daba como tranquilidad. No sabíamos qué dibujar ni qué hacer, o sea, no sabíamos de qué iba el edificio, ¿no? Pero lo que no queríamos hacer, ¿no? Porque, en fin, se han cometido, no sé, no quiero con esto, se cometen muchos atropellos, ¿no? A veces en rehabilitación, ¿no? Y había cosas que decías, bueno, pues yo pues intentaría no hacer esto y si no sé hacer, no se hace otra cosa, pues oye, no hago nada, o sea, mejor me quedo quieto, ¿no? A partir de ahí, eso es un extremo, ¿no? Lo que no quiero saber. ¿Cuál es el desideratum? Voy a simplificar, ¿no? Pero esta cosa que está un poco siempre encima de la mesa sobrevolando es el tema de yo diría la temporalidad, ¿no? Este concepto que a veces nos parece como de mantra, ¿eh? El otro día pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la atemporalidad, ¿no? Algo que realmente que no esté sujeto a las modas. Me empezaba yo a hacer ese análisis pensando un poco que sabría la pregunta y digo, bueno, en el fondo todos estamos sujetos a la coyuntura, o sea, estas cosas las leeremos nosotros de aquí a unos años y diremos, mira, esto es del 2000, de los 2000, esto es del 1900, en los años tal se hacía otra cosa, ¿no? Pero esa búsqueda de la atemporalidad también, pues yo creo que es una actitud que nosotros siempre tenemos presente. Y luego, sobre todo, y hay otra cosa también, que es el rehabilitar quitando, ¿no? Tú lo has dicho, parece que lo has dicho tú antes también, el rehabilitar quitando esto, ¿cómo se entiende? Bueno, pues en el fondo es, a veces van desapareciendo elementos, muchos de ellos añadidos, y se va descubriendo un paisaje, se va descubriendo un edificio, un pasaje, un episodio, y eso es lo que te va dando pistas, ¿no? Más que el añadirle cosas tú al edificio, el quitar. Claro, al final, y ahora te cedo la palabra, hay que añadir cosas porque los edificios tienen que funcionar. Hay una cuestión que no hemos hablado en exceso, pero que lo ha comentado el segundo compañero, que en el fondo es un proyecto casi de cómo ocultar las instalaciones, ese proyecto, ¿no? O sea, en el fondo, y es el tema de las instalaciones. El vacío. Bueno, es la recuperación de un vacío, ¿no, Josep? Sí, exacto. Y el tema de las instalaciones, pues realmente que cada vez, como sabemos todos, pues ocupa, en la obra nueva, no te quiero contar, o sea, más volumen, pues realmente casi a veces supera al propio de la rehabilitación en sí misma, ¿no? Bueno,
te dejo... Bueno, dejamos a Josep, que está Josep, escuchando, que esto siempre tiene un punto de incomodidad, porque a veces te tenemos presente, pero cuando estás en la pantalla estás como invisible, ¿no? Sí, es extraño estar en la pantalla Sí. grande, la verdad es que me resulta extraño, pero bueno, me imagino. Yo creo que lo fácil son los extremos, ¿no? O sea, yo tampoco, creo que nunca me he encontrado, bueno, quizá en lo que era la intervención en la Plaza de la Catedral, cuando te encuentras los restos arqueológicos, pero a eso al final es difícil de entenderlo como una rehabilitación, pero yo creo que siempre me he encontrado los extremos, cuando en realidad tienes una pieza que tiene un alto valor y lo que haces es ir a hacer ese trabajo de arqueología pura y llegas al punto de coleccionismo y de depuración, de saber cuál es el mortero exacto y tienes que buscar la mínima carpintería para que resuelva la misma madera, el mismo grosor, etcétera, porque el vidrio ya no lo es. Entonces, yo creo que ese es el fácil y es el bonito también, porque tiene esa parte puramente técnica, ¿no? Que investigas, resuelves, que lo que os estaba explicando también, ¿no? Que llegas al punto del encuentro de determinadas cosas, ¿no? Y que conoces cómo se hacían antiguamente y se aprende mucho, ¿no? Luego el otro, como los dos que he enseñado, también es más fácil porque en realidad, o no lo sé, pero quizá no tienes el compromiso político respecto a que hasta qué punto desvelas o dejas una interpretación. Nosotros en Cataluña, por ejemplo, han habido muchas intervenciones a finales del 20, o sea, cuando se han rehabilitado los grandes monasterios, etcétera, que han tenido cantidad de intervenciones y sí que ha habido una especie de narrativa política de hasta qué punto, o sea, por ejemplo, el barroco no se podía dejar, ¿no? Entonces tenías que llegar al románico porque estaba connotado tuviese más o menos valor, ¿no? O sea, eso ya ni se procuraba entenderlo, o sea, simplemente llegabas al punto de que había una narrativa asociada política y era la que debías congelar un tiempo pasado mejor o el actual o con los intermedios, ¿no? He tenido suerte de no encontrarme en esta situación, por tanto no lo sé. Sí pasó algo parecido en el caso de la excavación de abajo de la Plaza de la Catedral, donde están todos los sustratos de la ciudad, y ahí el problema tienes en que te encuentras con el arqueólogo, que no tiene que ver con eso, que lo quiere dejar todo, ¿no? Entonces no hay lectura posible. Entonces es justo lo contrario. No hay manera de leer y lo difícil es intentar hacer una lectura sobre lo que estás viendo. Y esa es la otra complejidad, ¿no? Que cuando en realidad el arqueólogo lo quiere dibujar todo y todo tiene valor, ¿no? Y en realidad tiene valor histórico, pero a lo mejor no tiene valor de comprensión del espacio, a lo mejor no tiene valor de comunicación de ese espacio, de lo que en realidad, ¿no? Entonces tienes esos dos extremos que en cuanto a rehabilitación de lo que es un edificio cambiado de uso, yo no me he encontrado, pero imagino que estos puntos intermedios son los que tendrías, yo creo que sí que los habéis encontrado vosotros, ¿no? Hasta qué punto desvelas, ¿no? Y dejas una situación y esa es la que tú transmites, ¿no? a futuro, y lo otro lo documentas de algún modo, ¿no? Como antes explicabas con los trocitos de piel, ¿no? De los distintos momentos de habitar, pero en cambio los espacios sí se han transfigurado con una imagen clara, ¿no? Bueno, vaya mi máxima admiración a los dos ponentes. Uno, porque trabajar con la rehabilitación y entender que el vacío y la vanguardia del material tradicional puede ser rehabilitación, que eso ya es un concepto potentísimo, y la brutal valentía, Jesús, del palacio con el mortero cariñosamente a lo bestia, ¿no? Bueno, dicho esto, a ver, a mí me parece, los tres hemos utilizado un término que coincidimos, y yo creo que muchos en la sala, que es el de los arqueólogos. O sea, casi estamos... Sí, han salido en los tres han casos. salido los tres. Sí, sí. Estamos tres arqueólogos, ¿no? Porque hay una oficialidad arqueológica, que es la de qué es importante, que son los bienes de interés cultural, por un lado, protegidos y, por tanto, con una normativa específica de excavación y de protección, que llegan algunas veces a unas particularidades
de épocas, de siglos o de calidad teórica. Que luego hay muchos otros asuntos que no están catalogados y que pueden ser igual de valiosos o incluso pueden tener un valor etnográfico que puede ser fantástico. Es decir, cómo contar historias, ¿no? Que es un poco el a dónde iba. Entonces, bueno, en mi opinión, cómo cuenta historias el arquitecto es un poco difícil. Yo siempre me remito a esta cosa de Siza que habla, cuando habla bajito, dice que los edificios deben susurrar, y yo creo que susurrar es un buen modo de estar siempre y cuando complementes lo que existe. A mí me parece que una obra de arquitectura en la que dejas todo limpio ya es un criterio por conservador increíblemente vanguardista. Tanto como que los arqueólogos te dirían que lo tapases. Y tú tendrías que convencerles de que como lleva más tiempo viviendo, entre comillas, que tú, pues ya se merece el respeto por lo menos de escucharle. Si susurra una historia a contar, en mi opinión, habría que, cuanto menos, no recibirla, ¿no? Yo creo que eso, ¿cómo se hace? En equipo. El equipazo que nos has contado, Jesús, evidentemente es casi, el edificio es un diálogo. Es un diálogo continuo, ¿no? Donde paras a decidir qué situación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido rodearse de historiadores, arqueólogos y... Sí, es fundamental. Es fundamental, ¿no? También me ha surgido una pregunta, viendo, ¿no?, en todos los casos cómo, claro, la rehabilitación frente a una obra nueva, pues la obra está muy viva, o sea, van apareciendo sorpresas, regalos que les llamabas, ¿no? Y te tienes que ir adaptando. Entonces, entiendo que tanto la normativa como los procesos administrativos ya son complejos de por sí, y si encima ocurren estas sorpresas, será bastante difícil, ¿no?, poder gestionar estas situaciones. Y quería preguntaros un poco cómo es vuestra relación en este tipo de intervenciones en el patrimonio con aquí está Chema, jefe de patrimonio. Me parece, entiendo, importantísimo que haya esa buena relación, esa flexibilidad, ¿no?, a la hora de interpretar, me lo invento, pero la ficha del catálogo, condiciones particulares de intervención que pueden estar establecidas, que tiene que haber tanto como los arquitectos proyectistas y directores, junto con los arquitectos de administración, ¿no?, para llevar a este buen puerto estos proyectos que nos habéis enseñado, ¿no? Me parece que es fundamental, ¿no?, que entiendo que en vuestros casos son todos concursos públicos, iréis de la mano, ¿no?, de los arquitectos de la administración para poder, ¿no?, que nos contéis un poco vuestra experiencia, cómo es. Yo creo que al final bueno, es que, nos pasa a todos, pero a todos los que estamos aquí, son las personas las que hacen esto, ¿no? Entonces, hombre, no sé, yo tengo que decir que en general con nuestros compañeros en la administración, porque nos encontramos arquitectos con arquitectos, ¿no? Pues bueno, pues el mundo es razonable, nos movemos en un mundo civilizado, cívico, donde las cosas se entienden, tal. Pero bueno, pero nosotros hemos vivido momentos de bloqueos muy gordos, o sea, de situaciones absurdas, ¿no? De situaciones absurdas. Bueno, hace poco bueno, estamos haciendo un palacio barroco, ahora su rehabilitación del siglo XVIII, y había en el catálogo municipal, te hablas del catálogo, aparecía el edificio, su fachada y una escalera central catalogada, ¿no? Entonces, catalogado. Entonces empezamos a entrar, hicimos lo mismo que aquí, a investigar, y sale la escalera de las casas de vecinos que se hicieron también en el siglo XIX y que aquello, vamos, estaba invadiendo la planta noble y la antesala de la sala principal. Bueno, es una cosa clarísima. Bueno, pues nos costó meses demostrar al equipo de patrimonio que aquello era una cosa añadida en el siglo XIX, o sea, y sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, esto era una cosa fuerte pero anecdótica. Ya digo, en general nos encontramos con gente, todo el mundo, por supuesto, muy celoso de su trabajo. Os pasará a todos, tanto en rehabilitación como en obra de nueva planta, pues o el cliente o el compañero que está en la administración, alguien que está supervisando aquello. Empiezas una obra, sea los aljibes, sea la nave, sea lo que sea, y hasta que realmente no le den la cara y los ojos a aquello, y empieza aquello a crecer con sus muros, con sus vistas, con su
con su plano que está flotando, y entonces cuando empiezan a esbozar una sonrisa y decir, ahora lo entiendo, claro, pasan igual años, desde que se hace un concurso, se hace el proyecto, se hace, entonces ganarte, o sea, y que ellos se sumen al equipo y de repente los notas que cuando estaban medio enfrente se vienen contigo, ya todo el mundo camina en la misma dirección, y eso ocurre, estés haciendo una casa para un amigo o estés haciendo la rehabilitación de un castillo árabe en Andalucía, ¿no? Y eso es así. Luego, pues hay gente que tiene más capacidad de ver las cosas, que lo ven desde el principio, y si realmente lo que tú planteas o lo que se plantea es algo que es razonable y plausible, a veces lo que no tiene sentido es que se esté tan encima y tan fiscalizadoramente encima de cosas que, en fin, de las que ya se ve que tienen por lo menos un grado de bondad y no se esté más encima de aquello que realmente es un atropello, que es flagrantemente algo que no debe hacerse. Que me estoy enrollando. Josep. A ver. Por orden. No sé. Estoy tan a gusto. No, estaba pensando en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en Inglaterra, ¿no? O sea, por un lado, la facilidad que tienen como para intervenir en su patrimonio, ¿no? Es fácil encontrarte, hasta incluso podríamos decir de forma especulativa, ¿no? Edificios al lado de otros sin ningún tipo de miramiento. Y al mismo tiempo pensaba la idea esta de la ficha, ¿no? Cuando habéis hablado de rehabilitar con arquitectura y hablabas de la ficha, ¿no? Como algo que fija un momento y está bastante contrapuesto con esta de rehabilitar con arquitectura, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa arquitectura te puedes ir a Londres, ¿no? Y dejas ese margen tan excesivo a lo mejor, y entonces, claro, el que medía tiene que ser la administración, pero tiene que haber gente preparada y abierta. Y eso es lo complejo también muchas veces, ¿no? Porque o son muy, muy canónicos en el sentido de, ¿no? Pues imposible, ¿no? O sea, lo tengo todo fijado porque yo no daré el paso de decir un sí a algo, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, como si les pones el peso encima, tienen la dificultad de acceder a otra opinión que esté por encima, ¿no? De la escalera que está escrita en un sitio, y eso lo dificulta. Y no sé cuál sería el mecanismo, ¿no? Porque tampoco podría haber una especie de consejo de sabios en carromato yendo por España, no lo sé, ¿no? O sea, como es complejo eso, pero sí ves, ¿no? Un poco el trabajo que hacen ahí, que la ciudad, y estoy hablando a escala de ciudad, ¿eh? O sea, a escala, bueno, incluso yo creo a nivel más de edificio, yo creo que es demasiado salvaje, ¿no? Porque tú, si a veces ves todas esas máscaras que ya han perdido el sentido absoluto porque solo ves la fachada colgando, ¿no? Y luego dentro ya aparece lo que aparece. Luego a nivel de ciudad, pues desde el primer shock, cada año, cada vez que vas, pues puedes llegar a comprender un poco ese paso del tiempo, que al final siempre ha sido así, ¿no? Que siempre ha ido como ese cuidado hasta cierto punto. Pero luego te encuentras con la fijación, ¿no? Como la foto esta única de la imposibilidad de trabajar con arquitectura, que es la ficha, ¿no? Entonces no sé exactamente cuál sería el diálogo, evidentemente es la única fórmula a base de perder las cercanas, ¿no? Pero no sé cuál sería la fórmula exacta en la que en realidad hubiese una forma de trabajar realmente con arquitectura que tal como está el enunciado del día, creo que es la más apropiada. Que es el de diálogo, claramente. Pues mira, con los asuntos que estáis comentando me están surgiendo borbotones y borbotones de anécdotas. Me gustaría que después de contar alguna cosita, Chema, que estás ahí, que yo creo que representas muy bien a la administración, comentas algo, yo creo que está, ¿no? Bueno, a mí me parece que este tipo de rehabilitación implica, desde mi punto de vista, muchísimo dibujo de la criatura, incluso como arqueólogo, ¿no? Pero dibujar de muchos modos, cada uno a su modo, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Voy a relatar como una anécdota de 3 encuentros en mesas de reuniones con, y te miro a ti, Chema, administración o arqueólogos o arquitectos de administración y demás, en donde tú ya previamente habías visto que te iban a decir algunas cosas que no, pero los criterios, ni siquiera en otras, a nivel de cultura, los criterios ni siquiera en otras comunidades autónomas, incluso dentro de las diputaciones provinciales o provincias, eran absolutamente diversos. ¿Cómo puede ser que si usted me dice que aquí no,
allí en Almería están haciendo, que dice, entonces decía el arqueólogo con el que vas, no digas eso, porque aquí no digas eso. Es decir, eso era, digamos, cuando íbamos con estudio teórico, vamos a comentarles que sí, que no. Pero cuando empiezas a dialogar, siempre personal, es decir, nunca a través de papeles. Intentemos evitar los faxes, los correos envíos, electrónicos. los correos, los temas, porque entonces es que ya es infinito. Dicho esto, no, eso no puede ser, eso sí, el arqueólogo en la reunión, bueno, vale, pues dentro de unos días enviamos la propuesta. La propuesta siempre por parte de administraciones, eso no. Pero si eso no, ¿qué? Entonces, como si eso no, ¿qué? Y somos arquitectos, yo ya desde las últimas reuniones he decidido ir con un cuaderno, con muchísimos papeles de croquis y diciéndoles que íbamos a tomar la solución, tal. Y os puedo decir, de lo que habéis visto, por ejemplo, del Torreoncito, os podría enseñar un que habría sido divertido, pero bueno, como no tocaba, a ver otra, directamente 6 soluciones discutidas en la mesa directamente al punto de llegar al taller constructivo y decir, pero entonces no puedo alinear, no lo tienes que separar porque aquello es de otra época, tal, pero ¿cuánto lo separo? ¿Por qué entra el agua? Ah, pues lo separo. ¿15 centímetros le parece a usted bien? ¡Pa! 15 centímetros, se acabó. ¿Puedo contar otra? Sí. Una que no está hecha todavía, es que es muy interesante, me pareció, hace muy poco, es un proyecto de una, digamos, intervención en las ruinas de una iglesia en el casco histórico de Úbeda, ¿vale? Bueno, pues aquello recupera de algún modo mínimamente la volumetría para entender que había una columna, un asunto, ¿no? Entonces, los arqueólogos sin ningún problema pedían, es que no lo vemos, necesitamos un render, necesitamos render, necesitamos axonometría explotada, dibujos a mano, no, pero esto con detalles, pero esto, no, es que no lo vemos, y dice, vamos a ver, esto ya no, es imposible, no se puede hacer mejor. Nosotros, eso va a ser complementario, va a susurrar, como hemos dicho, y va a ser, entre comillas, invisible. Pero eso, ¿cómo se hace? Mirad, probando, tenéis que confiar en nosotros. Se acabó. Pues claro, después de haber hecho 15 dibujos, que es que hay cosas que, déjenme, usted no se preocupe. Incluso le invito a la obra para que vea que es que no se puede hacer un render. Me callo. Ya está. Chema. Bueno, yo no sé si puedo aportar mucho, pero bueno, un poco hablar de cuál es nuestro espíritu de trabajo en el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico. Realmente nosotros apreciamos la actitud del... Sí. Bueno, que voy a hablar un poco de lo que procuramos, de lo que es nuestro día a día en el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Diputación Foral de Álava, que es lo que valoramos. Nosotros valoramos a nivel de toda la arquitectura que se nos propone la actitud. O sea, es verdad que la actitud de trabajo hacia el patrimonio es algo que tiene que estar aprendido, se tiene que valorar y tienes que ir con ese planteamiento. Eso se ve desde el proyecto. En ocasiones tenemos que luchar contra el propio colectivo por cuanto a que de primeras ninguneamos el valor de las cosas y entonces encontramos tablas rasas, o sea, y ahí es para mí fundamental encontrar esa primera actitud por parte del arquitecto-arquitecta. Y luego la segunda muy importante, yo creo que es la obra. Nosotros cuando empieza la obra, antes de comenzar los derribos, que es esa selección de elementos degradantes, añadidos, ese limpiar para ir buscando cuál era su arquitectura y encontrar, nosotros la verdad es que fundamentalmente en las intervenciones directas, en las subvenciones tanto a particulares como a entidades locales, lo que hacemos es ir en el primero de los momentos de entrar allí a tocar y a picar, incluso en el proceso. Entonces las sorpresas son enormes y hay mucha necesidad de estar constantemente retocando, reafirmando y yo creo que si hacemos esas dos cosas bien, si por parte de todo el colectivo profesional vamos con actitud hacia la conservación y luego nos colocamos en obra y vemos cuál es los valores propios y lo que va saliendo y surgiendo en la obra, yo creo que ese es el sistema de trabajo, porque efectivamente en rehabilitación y en restauración y conservación es que no tenemos un proyecto perfecto jamás. Perfecto me refiero que no movamos ni una línea, que no hagamos ningún modificado
Y entonces eso es también parte de la actitud, estar abierto a ese cambio, a esa posibilidad de transformación del proyecto que se ha pensado de una manera, pero que a medida que se va ejecutando será diferente. Es que ese bagaje lo tienen que tener los arquitectos que se contratan y lo tiene que tener el equipo que está en la administración. O sea, ambas partes tienen que participar de ese proceso que es lógico, como comentábamos antes en el café, que tú decías, que es que al final empieza la obra y empieza, y casi, no voy a decir que empieza el proyecto, pero el proyecto va evolucionando a medida que la obra, sobre todo en obras que te dan muchas sorpresas complejas, ¿no? Pero desde luego, bueno, qué maravilla es cuando todas las partes, como digo, forman equipo, no solamente el equipo técnico, sino también el promotor, que es la administración pública con su equipo, entre compañeros y los propios redactores, ¿no? Y que suman, pues ahora esta obra que os comentaba antes, pues a las visitas de obra vienen 4 compañeras nuestras, o sea, 4, y nos siguen por toda la visita, ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero eso es que estás hablando para una solución, algo que te has encontrado, y están como notas que estoy aquí, a ver qué dicen, ¿no? A ver qué se les ocurre. Claro, y en ese momento no hay que tomar seguramente no hay que tomar ninguna decisión. Recuerdo una cosa que decían de Fernando Redón, que teníamos este arquitecto en Navarra, que para descanse, grandísimo arquitecto de los años 60, junto con Javier Guerrer, y decía, me acuerdo que un cliente suyo que yo conocía, decía, estaban en la clínica Ubarmi, que es un muy buen edificio, estaban ahí discutiendo sobre unas claraboyas, no sé qué, y entonces surge un problema, como tantos, ¿no?, constructivos o técnicos en la ¿qué hacemos con esto? Entonces decía Fernando Redón, en obra, o sea, no hay que tomar ahí sobre la marcha ninguna decisión. Tú tomas nota del problema, ¿qué más cosas? Esto. Y te vas a tu estudio, tranquilamente, sopiesas las cosas, pones todo en la balanza y claro, es así como hay que hacer las cosas, ¿no? Y entonces, si somos todos copartícipes de eso, pues la cosa funciona. Sí, claro. No sé, me había olvidado igual sí. Otro aspecto también importante de nuestro trabajo es la asistencia, que en el fondo es dar soporte al arquitecto o arquitecta, quien esté en obra, pues de aspectos como un laboratorio general que tiene Diputación Foral de Álava, donde podemos hacer dosificaciones y darle una dosificación determinada. Tenemos un servicio de restauración para catas en cuanto a paramentos que haya interiores y exteriores. Sí. Tenemos servicio de arqueología, tenemos registro de materiales históricos y aportamos dendrocronología a todo el tema de estructuras lígneas, y todo eso soporte que en ocasiones se nos olvida que la administración lo tenemos, y muchas cosas que me vienen a la cabeza de que en ocasiones, pues bueno, ya viene la administración, ven aquí a ponerme problemas. Si le damos un poco la vuelta y recordamos que nos pueden aportar también conocimiento a nivel técnico y laboratorio y especializado, pues creo que, bueno, que más o menos con eso cubrimos todos los momentos, los puntos críticos, los caminos críticos, y podemos dar una solución compartida. O sea que, y bueno, pues era un poco comentar ese aspecto de la asistencia de aspectos especializados que tenemos la fortuna de tener dentro de las administraciones. José Luis, querías. Bueno, yo quería ampliar un poquito la escala de reflexión, ¿no? Y a lo mejor puede ser un tema a abordar en otras jornadas en el año que viene o en fechas posteriores, ¿no? Me gustaría, veo que el debate se centra en la escala del edificio uno a uno, ficha a ficha, ¿no? Y se hace hincapié en los aspectos materiales de la conservación y de la restauración de los edificios, ¿no? Pero pasa mucho más desapercibido los aspectos inmateriales, intangibles, la vida, el software que recorre los diferentes tejidos, y la palabra tejido a la hora de hablar de monumento me parece que es un tema fundamental, ¿no? En el caso de Vitoria, que tenemos un casco medieval donde en los últimos 40 años se ha hecho una política intensísima de conservación del casco, de infraestructuras, de políticas, de PERI, revisión de PERI, etcétera, etcétera, los problemas de fondo de hace 40 años siguen siendo los mismos que tenemos hoy día
en el casco medieval, ¿no? ¿Qué lecciones no hemos aprendido de todo eso, ¿no? El monumento puede evolucionar si lo miramos en lugar de la escala de ficha a ficha, hablamos de tejido. Si hay algo que caracteriza al monumento es precisamente su capacidad de evolución y de adaptarse a los tiempos, ¿no? La pregunta de provocación podría ser, ¿podemos pensar en paneles fotovoltaicos en la Catedral de Vitoria? ¿Por qué no, no? Yo creo que ese debate nuevo, esa visión nueva y sobre todo a la hora de pensar en recuperar funciones para los tejidos históricos, ¿no? El ser consciente de que de repente paralizar una solución durante 5 años genera un tumor en el tejido urbano que circunda a la pieza en discusión y tal. Yo creo que eso debería dar, incluso comparar con otras políticas europeas para unas jornadas equivalentes a esta el año que viene, o yo animaría a algo de eso, ¿no? Y yo creo que falta atrevimiento también a la hora de la intervención y la concepción de evolución de las piezas. Pues, no sé, me atrevo a coger la provocación. Está muy bien el ampliar el foco y tener una visión, una perspectiva más amplia. Por ejemplo, nosotros en Navarra, te puedo decir, donde hay ese tumor y ese necrosamiento es en la política de vivienda, ¿no? En la asunción de que puede haber, bueno, en definitiva, en la obsolescencia de la normativa de vivienda que rigidiza absolutamente la manera de rehabilitar, y que es como cuando tienes un tapón, una cañería que está estancada y tú la limpias, de repente esto podría correr. Hemos comentado antes, no sé con qué, contigo estábamos hablando de esta cuestión, y que sencillamente actualizando, liberalizando, por así decirlo, o dando más libertad, o adecuándose a los infinitos modos libérrimos de vida que tenemos hoy en día, podría organizarse la vivienda en el casco histórico, por ejemplo, y eso a su vez regeneraría la vida, facilitaría, lo haría más atractivo. En fin, yo creo que eso me parece, en nuestro caso, y eso ahí sí que estamos. Entonces hablabas, aquí podemos hacer estudios técnicos porque tenemos un laboratorio, podemos hacer estudios de dendrocronología. Bueno, pues en este caso, el de la vivienda, estamos nosotros instalados en el no. Estamos instalados el no. La pega. No, la pela, no, la pega, sí, la pega. En el no y no mover, porque nadie se atreve a mover un dedo cuando simplemente moviendo un dedo es que cambiaría la ciudad absolutamente, ¿no? Tenemos ahí, podría decir yo, un problemón. Tenemos un problemón. Es que una ciudad próspera, moderna. Somos vecinos y primos aquí en Vitoria, Pamplona y tal, que podría funcionar. El problema de la vivienda, pues es que es... Bueno, el ejemplo que ponías de las placas, que es muy provocador, ¿no? Las placas fotovoltaicas. Esto no sé cómo se puede... Claro, y con el tema de la cuestión energética, de las energías renovables, que yo pienso en mi ignorancia de estas cosas, que vivimos en la prehistoria de las energías renovables. O sea, siempre vivimos como en el futuro de las energías, pero siempre estamos anclados en la prehistoria de las energías. No sabemos de aquí a 150 años qué va a ocurrir. Cuando miremos, digamos, fíjate, cuando poníamos placas fotovoltaicas, hasta en la Catedral de Vitoria pusieron, ¿no? En su día. Entonces hay una empresa que se dedica a quitar todas las placas fotovoltaicas. En esto, fíjate, ahí en Pamplona, desde el punto de vista que nos ha ayudado, porque justamente el casco histórico de Pamplona está declarado bien de interés cultural y no se puede colocar placas fotovoltaicas, y aquí tampoco. Y entonces hay gente que dice, oiga usted, ¿y yo por qué no? Pues no, ¿y yo por qué no puedo, no? Hombre, no sé. Yo ahora esto especie como de no sé qué solución técnica, económica, igualitaria o popular puede tener, pero bueno, no sé, la cubierta de la ciudad es algo que... Los de la pega no han evolucionado aún. Los de la pega. Los de la pega. Los de la pela tampoco. Los de la pela tampoco. Los que hacen la tutela del asunto no han evolucionado lo suficiente al campo de la solución, y no me refiero ya a
a los arquitectos proyectistas. Imaginemos los vecinos afectados por una catalogación de un monumento, ¿no? Hay que pensar con ellos en soluciones posibles. No se les puede condenar a una pobreza energética ni... Sí, eso es un problema, de difícil solución. Sí. ¿Tienes más preguntas? No, y me parece, o sea, por ejemplo, yo vivo en Gerona, que creo que es un buen ejemplo, no solo porque el Plan Especial del Casco Antiguo fue Premio Nacional, pero yo creo que la evolución en todos estos años ha sido un buen ejemplo de una rehabilitación de un tejido histórico. Hasta el punto que ahora quizá estemos ya en otro tipo de problemas, ¿no? Pero yo creo que es tan importante el plan especial como la gente de la administración del ayuntamiento que se han preocupado de los dos tejidos, o sea, de dar libertad en el tejido más infraestructural, lo que estáis hablando, la vivienda, o sea, hacer que gente que podía o recuperase ciertas casas, ¿no? Como decías tú antes, y que a lo mejor el propio tejido no se pudiese alterar ligeramente dentro para poder tener ese acondicionamiento tipológico, ¿no? Y que pudiese tener esa variación. Y hay ejemplos bastante muy dignos y excelentes aquí en Girona de esto. Pero por otro lado, el otro tejido, digamos, el que es más epidérmico, el del logo del local comercial, el de qué tipo de uso se coloca, el de si los vecinos pueden llegar a un coche o no, si pueden, y de qué manera, y luego se habilita una cierta cercanía. O sea, este tipo de gestión del propio cuerpo como tal, ¿no? Y entonces ver que esa parte epidérmica, que es la que de algún modo mantiene esa unicidad en el casco antiguo, en este caso de Girona, depende del detalle más mínimo como es darle una cierta coherencia. Y eso es un diálogo con alguien que tiene, lo decía antes del carromato, pues estaba instalado, ¿no? Esa persona que tenía la capacidad de decir sí y no, pero con un criterio a un nivel que se ha demostrado que con el tiempo pues, tiene una valía el casco antiguo, no solo el planteamiento, sino de continuidad en el tiempo, ¿no? Luego ya sí aparecen los de las pelas, porque ahora, ya sabéis, están aquí los ciclistas, todos los expats, etcétera, ¿no? Y que ya la cosa empieza a no ser tan barrio, ¿no? Que al final lo que en casco antiguo, un tejido, lo que necesita es ser barrio, que tenga tejido doméstico, que tenga tejido de actividad, que tenga tejido cultural y que no solo sea pensado para congelarlo, ¿no? Sino que esa decisión de lo epidérmico mantenga una cierta lógica en el tiempo, ¿no? Yo creo que esas dos, no, porque cuando ha hablado la persona sobre los dos tejidos, me ha ido los dos en la cabeza, ¿no? O sea, digamos, este más epidérmico y el más infraestructural, ¿no? Digamos que yo creo que los dos dependen de una buena base y, en este caso, un buen garante de la continuidad, ¿no? Que es el que da juego a todo el mundo que participa, ¿no? Con una misma lógica. Eso también es proyectar. Por supuesto. Y bueno, ya por último, para no alargarnos ya demasiado, la última pregunta que quería lanzar al aire es, bueno, desde el Colegio de Álava de Arquitectos por eso nos hemos venido a planta baja, llevamos muchos años preocupados, ¿no? por intentar comunicar a la sociedad qué tipo de proyectos hacemos, bueno, ¿no? Un poco comunicar nuestros proyectos. Ahora mismo yo creo que solamente estamos arquitectos, no sé si anteriormente había habido gente no arquitecta, pero que nos parece, por eso estamos en planta baja, ¿no? Porque lo que queremos es que a estas jornadas no solo vengamos a arquitectos o compañeros, sino que sea extensivo a todo tipo de ciudadanos. Y la pregunta que quería haceros es, este tipo de intervención, ¿no? Con arquitectura, rehabilitar con arquitectura, ¿cómo veis que lo percibe la sociedad? Frente, por ejemplo, a una arquitectura de obra nueva, ¿no? O sea, ¿veis una aceptación en vuestros proyectos? ¿Choca? O sea, porque no es una intervención conservacionista o historicista. ¿Cómo vosotros, o sea, cómo entendéis o cómo veis que la sociedad percibe este tipo de forma de rehabilitar el patrimonio? Bueno, hablas de esta sala de planta baja, que efectivamente es un perfecto uso para que pueda servir, no voy a decir como iglesia,
pero probablemente también. También, sí, hemos hecho de todo aquí. Solo Sí, sí. faltarían algunos detallitos, pero igual lo resolvemos. Falta la pila bautismal aquí. Falta la pila bautismal. No sé, la verdad es que yo creo que el debate siempre de los arquitectos, que no nos acercamos a la Eso sociedad. es, se entienden. Pero yo creo que sí, ¿no? yo creo que ahora mismo no solamente sí, sino que es inevitable. Hemos hablado antes de que para poder construir algo hace falta hablar entre 18, de tal forma que la idea no surge como antes de una persona, sino surge de un coloquio, surge de una dialéctica y surge de muchísimas disciplinas. Cualquier plan especial, cualquier estudio de detalle, ya es que engloba muchísimas disciplinas. Yo creo que ya todo el mundo asume eso, incluso todavía sigue habiendo tantísimas escuelas de arquitectura. Cuando yo me acuerdo en su momento, el presidente del consejo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, me acuerdo hablando con él, me decía, no, si ahora mismo, y estoy hablando de hace 10 años, ya solamente el 10% de los arquitectos firman. Si es que ya incluso nosotros los arquitectos ya formamos parte de la sociedad extraarquitectónica, porque ya sabemos que ni siquiera vamos a construir, o somos rara avis los que entre comillas firmamos, ¿no? Los estudiantes, y sin embargo las escuelas siguen rodando. Sí, sí, sí. Yo no sé, no veo, ahora mismo yo personalmente no percibo esa distancia. Es que a mí me Quizás, pasó. no sé, igual. Esta pregunta la he sacado porque Sí. me llamó tanto la atención hace 15 días que yo estaba alucinada. Con unos americanos, una visita turística en San Sebastián, en Donosti. Y una chica muy maja, de una conocida guía turística y tal, y cuando llega al edificio de Moneo, se pone a explicarlo, y lo primero que dice a estos americanos es, bueno, aquí había un casino, se derribó, ha habido mucha oposición vecinal, yo no sé si me gusta o no me gusta, no sé cómo explicaros el proyecto, y yo, que arquitecta, dije, perdona, ¿puedo por favor explicarte esta maravilla de edificio, ¿no? Que me parece que ha cambiado la ciudad, que esto ha sido una maravilla, lo voy a explicar. Y luego me dijo la guía, por favor, ¿me vas a hacer un guión para que lo...? Y digo, pues sí, porque claro, si vas hablando de... O sea, nosotros como arquitectos pensamos que todo el mundo le parece maravilloso el Cursal, ¿no? Pero me da cuenta que no, o sea que igual no. No, yo lo que quería reflexionar es que sí que me parece que los proyectos que nos habéis presentado ya no es como el edificio de Moneo, que se elimina, ¿no?, un casino y aterriza, digamos, que a mí me parece maravillosamente aterrizado, ¿no?, pero que él establece ahí su proyecto perfectamente ligado al barrio de Gros, perfectamente, bueno, o sea, maravillosamente con el entorno y enraizado, ¿no? Pero sí que me parece que los proyectos que habéis presentado, lo habéis explicado, ¿no?, los tres, o sea, como parte de un estudio previo, de un análisis, de una memoria, habéis investigado fotos de archivo antiguas, claro, ya parten, entiendo yo, ¿no?, o sea, frente a una obra nueva con una ventaja competitiva frente a la sociedad, porque, o sea, el usuario que no es arquitecto y que va, por ejemplo, al Palacio, sí que tiene ese arraigo, esa memoria, o cuando pasean por la intervención en Alhora, les vas evocando una serie de emociones, ¿no?, que las tienen, ¿no? Entiendo que me parece como un poco más fácil conectar con la sociedad con este tipo de proyectos, me parecen. Y era un poco la reflexión que quería lanzar, porque me quedé tan helada con el edificio de Moneo y la guía, que entonces por eso... No me extraña nada. Yo, o sea, no me preocuparía por eso porque yo creo que lo hemos hecho todos. O sea, vas paseando por tu propia ciudad y a veces, que ahora el turismo interior está subiendo en todas partes muchísimo, ¿no?, y hay muchos grupos de estos de pinganillo, ¿no? Sí. Y te acercas a lo que le están contando de tal calle, de tal edificio, del ayuntamiento, de la historia, no sé qué, y algunas cosas te echas las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, a ver, el ayuntamiento tendría que hacer, los ayuntamientos como de examen, a ver, ¿usted qué va a contar a toda esta gente que viene de Cincinnati? Les va a contar a ver esto de... ¿no? Pero has hilado con una cosa que dices, bueno, Cursal, que es una buenísima obra, pero alguien podría decir, la crítica podría decir, podríamos haber hecho algo con el Cursal de Víctor Reusa, ¿no? Por ejemplo. O podríamos haber hecho algo antes con las naves que había en el Guggenheim, ¿no? Y al principio realmente dije, qué pena la pérdida de todo este patrimonio industrial, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Con la posible rehabilitación de aquellas naves o con el edificio que ha hecho Frank Gehry? Pues, ¿no? Pues yo todavía sigo teniendo mis dudas, ¿no? Yo recuerdo haber visto, y os la recomiendo, uno de los mejores museos que he visto en lo que yo he viajado, al noroeste de Manhattan, está
una antigua fábrica de galletas Nabisco, es una empresa americana de dientes de sierra, y ahí es un museo de arte americano del siglo XX, ¿no? Y es una antigua fábrica de galletas, y es un lugar maravilloso, inundado de luz y simplísimo, ¿no? Entonces, bueno, quizá ahí podía estar, pero claro, nosotros lo que has visto hoy es que, claro, en el fondo todos jugamos con ventaja, porque partimos de unos mimbres que ya per se, es decir, tú vas a ir rascando, te apañas los aljibes y dices tú, joder, qué bien, ¿no? Y aquí estas bóvedas, y aquí está tal, y aquí esta calle que baja y que sube, todo eso va nutriendo y si, en fin, y si se tiene un poco de habilidad, todo eso, pues todo eso, si se pone en valor, esa frase que se dice tanto hoy en día, pues en el fondo es transmitir la emoción de la historia, traerla otra vez a nuestros días, ¿no? Y la gente, entonces, y por no enrollar, y la reacción de las personas y la gente, yo la verdad es que, sobre todo en casos de rehabilitación, cuando se ha recuperado un edificio que ha estado abandonado mucho tiempo, que ha estado a punto de caerse, que no es el único que hemos hecho, realmente cuando se han terminado las obras la gente lo ha agradecido muchísimo. O sea, la sociedad entiende perfectamente la recuperación de esa memoria. Se da cuenta que si no se tiene que ir a viajar a Viena, a Italia, a Irlanda, a no sé dónde, para ver, oye, si el patrimonio lo tenemos aquí, ¿eh? Entonces yo creo que la reacción en general de la gente, y estoy contigo, que ha cambiado. O sea, yo creo que en general la sensibilidad hacia la arquitectura no y hacia sé. la vida ha cambiado, ¿eh? Es que es difícil porque estabas hablando de lugares. Perdona, Josep, que me No, salta. por favor. Estamos hablando de lugares que tienen el tiempo por bandera, y el tiempo ahora se percibe de otro modo, ¿no? Es decir, es que probablemente si explicas bien la historia del Kursaal podrías acabar diciendo algo así como, bueno, esto es discutible, va en base a, porque realmente cargarse un edificio para hacer otro, ya si ponemos ese enunciado como proyecto fin de carrera, solamente va a haber 3 que probablemente lo hagan académicamente. Como ha hecho Moneo. Claro, pero al final acabas diciendo, esto sucedió, que alguien con gran sensibilidad lo resolvió bien. Sí. Claro. Entonces, aprendamos que hay una componente artística o sensible y si quieren nos quedamos aquí haciendo un corrillo luego a los americanos de Michigan que decías, y les explico por qué Moneo es sensible en relación al patrimonio. En contexto, sí. Eso es. Vamos, recuerdo, además es que otra cosa no, pero es que nuestro Moneo es lo más respetuoso que hay. Yo me acuerdo del último, este último edificio que ha hecho en Málaga, que a su vez que se ha montado como casi, ¿no? Había un edificio en la memoria histórica, pero la verdad que era relevante, interesante, pues, manifestaciones y demás, pero estaba muy agobiado. Pero decía, si es que al final había que derruirlo porque es que se estaba cayendo. Pero decía, al final, pues Moneo es muy conservador en ese sentido, ¿no? Y por eso yo creo que muchas veces lo eligen también para hacer esos proyectos conflictivos, ¿no? Pero bueno, en fin, que la discusión y la posibilidad de la crítica a mí me parece fantástica, ¿no? Bueno, o sea, no, yo creo que estoy de acuerdo en el sentido de que cuando rehabilitas juegas con la memoria, ¿no? Y es más fácil de entrar en la gente porque ya tienen algo preconcebido y aprendido también, que al menos se lo sienten más propio. Claro, no sé si es el mismo debate con la proximidad del arquitecto como figura en la sociedad, o si es más fácil o menos fácil, depende de qué digamos, de qué función o digamos, en qué tipo de intervención estás haciendo, si es obra nueva o rehabilitación o restauración. Evidentemente, ¿no? O sea, yo creo que cuanto más extremo es la relación con la memoria de la gente, pero que no siempre ha sido así, porque a veces juegan en contra, ¿no? Pues han derribado un montón de cosas justamente por jugar con la memoria, o sea que tampoco no sé hasta qué punto es una ventaja, no lo sé, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema este que comentaba sobre la relación de la arquitectura como peso específico en la cultura y la relación con el turismo, no hemos sido capaces de venderlo de una forma clara, y los propios arquitectos como que hemos desechado esa función que puede tener la arquitectura también, ¿no? Como aquí en relación a otras partes de Europa entendemos que la arquitectura es cultura, y en otras partes, sobre todo en el norte, la arquitectura es diseño, y es una connotación muy, muy importante, porque primero, cuando es diseño, se aprecia, y si no hay diseño no hay firma, con lo cual el arquitecto no se necesita
salvo quien las diseña, con lo cual ya tienen una ventaja ganada. Y aquí se necesita para lo que sea, con lo cual ya genera una cierta distancia para determinadas cosas, ¿no? Hacer una casita pequeña, no sé, que parte de un pueblo, cuando lo puede hacer un constructor, pues diciendo esto en el Colegio de Arquitectos, sé que es complicado, ¿no? Pero la gente lo ve complejo, ¿no? Ven muy difícil que tenga un valor el arquitecto más que una imposición, ¿no? En cambio, quizá trabajando más la idea de que está conformando una buena arquitectura aparte de este tejido, ¿no? Con la ley de arquitectura que tenemos en Cataluña, o por ejemplo en Francia, que tienen una ley que es la base de las que tenemos aquí y la que y ahora tiene, digamos, también desde la agenda urbana, pues se propició en España, pues que la arquitectura es un bien común, es un bien cultural y eso forma parte no solo de patrimonializar, sino también de que pueda ser turismo, que pueda ser una actividad claramente que al final está hecha por gente, por humanos, que tienen una capacidad, una capacitación técnica y que eso es lo que, con lo que estás conviviendo. Y eso yo creo que es muy difícil, me decía la catedrática de aquí de turismo en Girona, justamente pues, por el contexto que tenemos, la dificultad que tiene justamente de que los arquitectos seamos capaces de entender eso e incorporarlos en su corpus, en su caso universitario, o en relación a la Diputación, en relación a distintos medios, bueno, que la gente en realidad viene a ver edificios, pero no, al final viene a ver edificios. Cada vez menos, a veces paisajes, pero bueno, un buen edificio en un buen paisaje también es parte de la construcción de este entorno que tenemos, ¿no? No sé, yo creo que nos falta un poco también a nosotros despellejarnos, no tener ese complejo que hemos tenido los últimos 15 años después de la crisis, que yo creo que nos ha ido muy mal, al menos aquí en Cataluña, el hacer que la arquitectura culpable de todo. Estoy totalmente en contra y creo que nos ha hecho mucho daño. Al contrario, o sea, nos ha hecho mucho daño, no nos ha ido nada bien y simplemente pues explicarlo y jugar un poco a favor de lo que está pasando, ¿no? Sin tampoco elitizarlo muchísimo. Sí, yo veo ahora este tema de la culpabilidad, ¿no? Hombre, yo creo que sí que hemos pasado periodos postmodernistas, ¿no? Digo dos veces post, ¿no? Del modernismo con estas revistas de cuché brillante que ibas pasando, no sé si os ha pasado a vosotros, que yo iba a la biblioteca y pasaba las páginas y acababas emborrachado con tanto colorín y con tanta... Y dices, pero esto que es una cosa indigesta, ¿no? Y ahora, en fin, yo digo grandes brochazos, ¿no? Una cosa muy, de una forma, si queréis, un poco simplista, ¿no? Pero bueno, soplan vientos, ¿no? Soplan vientos que tienen como otro cariz, ¿no? Otro carácter, que se habla del carácter, del cariz y de la amabilidad y de la atmósfera, de las cuestiones intangibles que decíamos antes, se vuelve otra vez como a la emoción de la arquitectura, ¿no? Todas estas revistas que decía antes, no me he emocionado con nada, ¿no? Pongo un nombre, Zaha Hadid, por decir algo, ¿no? Zaha Hadid, ¿qué ha hecho? ¿Me emociona esto algo? No me emociona nada. Y yo había aprendido, y lo sigo defendiendo, y transmito a mis alumnos, que la arquitectura ha de emocionar, o sea, o tiene que ser magia. Si no hay magia, no es arquitectura. Llámesele como quieran, no en un sentido simplón o blando de la palabra, no, la magia y la emoción con mayúsculas, ¿no? Cuando nos contabas antes lo de los aljibes y cómo ha surgido todo esto y cómo nos enseñaban el mirador y cómo bajo, y ahora me ha gustado la escalera de Lomos, ¿cómo es? De Lomos, la escalera. Sí, pero es que no es que lo diga yo, es que es así. No, ¿cómo se llama esto? Sí, La escalera alomada, ¿no? Venga, sí. Bueno, todo eso, ¿no? Entonces, ese collage que aparece ahí de cosas, bueno, en ese casco es una pieza de poesía y que emociona. ¿Para qué sirve esto? Como decía Javi Carvajal, que fue nuestro profesor, nuestro padre putativo, pues para significar, para emocionar, es para eso, ¿no? Es para eso, ¿no? Lo mismo que Josep, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pues reverberar la luz, ¿no? Estas cosas. Entonces yo creo que ahora quiero pensar que España se ha querido parecer un poco a Portugal, que ya nos llevaba en eso ventaja, alejarse un poco de Holanda y parecerse un poco a Portugal y decir, oye, ¿qué podemos hacer con ladrillos o con mortero? En esta tienda vende mortero, oye, ¿tenéis madera? No, se acabó, ahora todo es imitación cerámica, la cerámica imita madera, todo es imitación de algo que me pasó una cosa, que fue a elegir unas maderas y voy a
Y voy a la tienda de cerámica, ¿tenéis madera? No, tenemos cerámica que imita madera. Y bueno, no me interesa. Entonces voy a la tienda de enfrente que era de maderas y me dice, no, tenemos, como era, madera que imita cerámica, ¿no? Entonces ya me volví a loco. No, pues es cierto. O sea, se están imitando, pues os lo juro, o sea, de verdad, o sea, es verdad, es verídico. Un comercio, todos intentaban imitarse al otro. ¿Qué os está pasando? Por favor, trae. Bueno, y en las obras cuesta decir, dices la palabra madera, y para que llegue madera a una obra hoy en día, fíjate que vivimos en territorios. Bueno, y entonces, pues eso, volver, y se está volviendo. Bueno, tú conoces por tus compañeros que están por ahí, pues yo qué sé, por ejemplo, H Arquitectes ha sido una referencia muy importante en esto de la termorcilla, del ladrillo, del barro. Decir, venga, empezamos, venga, vamos a empezar de cero. ¿Con qué? Con tierra, con barro, ¿no? Venga, vamos a ver barro, a ver qué pasa. Coño, si lo que pasa con barro no está mal. No está mal, ¿no? Oye, no se está, como dirán, no se está mal, ¿no? No se está mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, ¿no? De las cosas como la acústica que habéis tenido aquí, muy importantísimo, a cuestiones del saber vivir, del saber estar, ¿no? Y yo creo que en eso estamos recuperando una sensibilidad perdida, Confío, quiero pensar, no sé si de repente soy como optimista. No, con este mensaje positivo no tengo nada que decir más que Hombre, que acabar aplaudirte, de modo ¿no? optimista, Claro. por eso estamos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero placer. A nosotros. La verdad que ha sido muy A vosotros interesante. muchas gracias. Proyectos maravillosos y Muchas que nos gracias, han Jimena. emocionado y tienen magia, como dices, es verdad, yo sí que sí. Así que tendremos que ir a visitarnos. Claro que sí. Hay Hay que ir, tenemos que organizar algo. Sí, sí. Bueno, Muy bien. gracias.